Vamos ahora a ver un poco más lo que se puede hacer de manejo de datos espaciales con el software R, en específico del uso de las herramientas de geoestadística. Entonces vamos a utilizar ahora el paquete que estamos introduciendo acá, que es diferente, es el paquete GStat de Geostatistics. Entonces este paquete voy a cargar todos y también los dejo a la ayuda acá con algunas de las funciones. Este paquete también es muy completo, permite hacer mucha cosa. Uh, Acá toda la parte de variograma, la parte de predicción espacial, de validación cruzada, la parte de interpolación por inverso de la distancia y por Krighagen, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces los dejo acá con un poco de la ayuda. Vamos a empezar leyendo los datos espaciales. Entonces vamos a utilizar este dataset que teníamos con todas las informaciones de los límites y del rendimiento, que en este caso vamos a utilizar apenas como los límites. Y también vamos a leer los datos de rendimiento que tenemos en un archivo CSV, que son datos puntuales, son datos de observación en parcelas de producción en el campo. Entonces voy a leer los datos CSV acá. Esos datos tienen 65 observaciones de 3 variables. Y las 3 variables, bueno, para cambiar un poco, vamos a ver por acá, son las variables X y el rendimiento, ¿cierto? Entonces yo tengo las dos coordenadas espaciales acá y tengo el rendimiento. Entonces, muy sencillo, es lo mínimo necesario. Yo voy a convertir esta información que está apenas en una tabla para datos espaciales. Entonces, para hacer esto, voy a utilizar esta función del paquete SF. Como primer argumento, la tabla. Y como otros argumentos acá, las coordenadas. Entonces, las coordenadas X y después acá el sistema de la proyección de los datos. Entonces, en ese caso, yo sé que está en la misma que este archivo de los límites. Entonces, yo estoy utilizando la función STCRS con base en los límites para crear estos datos espaciales. Y para ver un poco mejor lo que tenemos, entonces yo voy a crear acá un mapa. El primero son solo los límites, entonces las bordes de la geometría. Y después de mi objeto puntos, yo voy a seleccionar acá el rendimiento y voy a añadir sobre este mapa. Entonces, estos son los puntos de observación que yo tengo. Mis 600 puntos están sobre esta área. El próximo paso, yo voy a crear un raster, entonces, que tiene sobre toda la área de interés con una resolución de 10 kilómetros acá, de 10.000 metros. Entonces, yo voy a crear sobre este límite, este raster. Podemos ver acá cómo se quedó. Entonces, yo tengo 38 filas, 40 columnas, un total de 1500 celdas y la resolución de 10.000 kilómetros. Yo podría utilizar una resolución mejor acá, o sea, un número menor para que tuviera más celdas y con esto más detalle, pero esto va a tomar más tiempo. Así que para efecto de ilustrar vamos a mantener esta resolución, pero dependiendo de la análisis, esto va a cambiar mucho y dependiendo de la escala del problema también. El próximo paso es crear una fórmula que me va a definir de qué depende el rendimiento. Entonces, en este caso, el rendimiento es una función de una media constante sobre toda el área. En algunos casos puede ser necesario utilizar acá una función de las coordenadas, de la X o de la Y, por ejemplo, o de una combinación de las dos, o ainda se puede utilizar alguna otra variable como la elevación, por ejemplo, y hay otros métodos que se puede utilizar acá, pero lo más sencillo es este, a donde yo asumo que el promedio de todo el campo es lo mismo. Vamos ahora a crear el variograma. Entonces eso va a hacer el cálculo de la variancia entre todos los puntos. Y acá hay que definir cómo se va a juntar esos pares de puntos. Entonces yo estoy configurando el paso acá como 10 kilómetros y el límite máximo que está acá como 130 kilómetros más o menos. Entonces yo voy a correr esto, me va a crear el variograma y acá me dice que tiene 13 observaciones de 6 variables y yo puedo hacer un plot acá del variograma. Entonces la gráfica me va a mostrar los 13 puntos que yo tengo para cada distancia y cuál es el valor de la semivariancia. Entonces yo veo que existe una dependencia espacial, pues los valores que están más cercanos están menos diferentes, varían menos que los valores que están más lejanos. Entonces, esto que se espera de datos que tienen dependencia espacial. Ahora que deseo hacer es crear
un modelo teórico que va a ajustar una línea que pase mejor, que tiene el mejor ajuste sobre todos esos puntos. Entonces yo voy a crear acá un modelo. Yo estoy usando algunos factores, algunos parámetros que estoy me baseando en la gráfica. Entonces yo estoy utilizando el 4 acá como el valor del SIL, de la meseta acá. Después estoy definiendo que mi modelo probablemente será del tipo exponencial. Que el rango o alcance acá está en cerca de como a 20.000 kilómetros acá, entonces porque veo que sigue aumentando todavía. Y mi nugget acá, que es el efecto pepita, está en cerca de 1. La verdad, esos valores nada más son que una primera estimativa para el proceso de optimización que el software va a correr. Entonces, no hay que preocuparse mucho con esos valores, pero que sean un poco razonables. Ahora sí, yo voy a ajustar este modelo a los datos experimentales que yo tengo. Entonces yo voy a usar la función fitVariogram y me va a ajustar. Entonces los valores originales van a cambiar para unos valores que tengan más sentido. Y yo voy a hacer el plot acá de este modelo. Entonces pueden verificar que parece que sí, que tiene un buen ajuste, pues está muy cerca de gran parte de los puntos. Si deseo ver los valores, cuánto cambiaron, yo puedo ver acá con la variable m, que es el modelo. Y mira aquí mi efecto pepita. Bueno, uno estaba muy cerca. Acá el valor máximo de la meseta, 2.9. Sí, porque en verdad ese valor es solo esto. Entonces más del efecto pepita. Por eso 4 no era una buena estimativa. Y el rango está acá como cerca de 50 kilómetros. ¿Cierto? Entonces esos parámetros muchas veces van a verlos también en artículos que reportan que hacen el análisis de datos espaciales utilizando la geoestadística. Es muy común reportar estos valores para permitir la comparación entre una área y otra y después definir si se desea hacer un nuevo muestreo, por ejemplo, cuál es lo mínimo número de puntos. Entonces es muy común ver estos valores. Tener el variograma no es todo. En general, también se interesa tener la predicción, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, yo voy a crear un modelo de interpolación acá. Este modelo tiene mi fórmula, que es la fórmula que depende solo de una promedio constante, un intercepto. Yo tengo mis datos acá, aquí son mis puntos. Yo tengo mi modelo, que fue el modelo que después que ya ajusté a los datos. Y estoy usando este argumento acá del número máximo de vecinos. Esto porque más que 100 en general no va a cambiar mucho el resultado. Y me permite hacer los cálculos de modo mucho más rápido. Entonces para ahorrar tiempo acá estoy utilizando este parámetro del número máximo como 100. Ya corrí acá para crear el modelo. Y ahora sí, la parte más interesante que es la predicción. Entonces yo estoy utilizando esta función interpolate, que es una función del paquete raster. Entonces mi entrada acá, primer argumento, es el raster que creamos con la resolución de 10 kilómetros. Y después es mi modelo de interpolación. Entonces que va a tomar los valores que ya existen en esos puntos y va a interpolar sobre el raster. Entonces yo creo acá mi predicción. Está corriendo rápido, pues lo raster está con pocas celdas. El modelo también puede estimar una segunda variable que es la variancia de la predicción y que en este caso nos puede ayudar a entender a dónde se puede confiar más en la predicción y a dónde mi predicción tiene una incerteza muy grande. Entonces yo voy a correr esto también para tenermos y visualizarmos los mapas. Lo primero mapa que voy a visualizar es la predicción bruta como viene y lo que pasa es que el raster fue creado sobre toda la ventana espacial de los límites. Entonces yo miro para el raster y no puedo ver mucho. Entonces para mejorar un poco el mapa, lo que voy a hacer es utilizar una máscara acá. Entonces se puede utilizar como capa de máscara los polígonos de los límites. Entonces todo lo que está fuera de los polígonos se van a quedar como NA, como not available. Y después que yo tengo un raster ya con la máscara, también se puede utilizar el propio raster como máscara. Y esta operación es un poco más rápida. Entonces voy a computar los dos acá. Y ahora tanto mi predicción
como la varianza y la predicción están ya como cortadas solo para la parte a donde estaba sobre los polígonos. Y finalmente voy a preparar los mapas acá para visualización. Entonces mi mapa va a contener mi valor acá de la predicción, que ahora está recortado. Va a contener también la geometría, que son los bordes de los polígonos, y los puntos para ver todo. Entonces acá tengo mis valores de puntos. Yo tengo solo una escala. Quizás sería interesante tener las dos para poder comparar, porque estoy usando escalas de colores distintas. La función base del plot no es la mejor para hacer mapas un poco más complejos, así que recomiendo usar otros paquetes como el Tmap o entonces utilizar el software QGIS para hacer los mapas. Pero solo para visualización rápida está muy bien. Y también voy a mirar ahora los valores de la varianza. Entonces yo voy a plotar acá la varianza. Miren que esta parte más al este tiene una varianza muy grande. O sea, la incerteza, la incertidumbre de la predicción es muy grande. Yo no puedo confiar mucho en lo que tengo allá. Acá está la geometría y después los puntos. Entonces, ahora creo que se queda muy claro que la incertidumbre está totalmente relacionada a la configuración geométrica de los puntos. Entonces, a donde yo tengo una distancia muy grande desde el punto, la incertidumbre es muy alta también. Pues estos valores que están siendo estimados están além del límite del alcance de la dependencia espacial, así que yo tengo una incertidumbre muy grande. Entonces yo uso una vez más la función writeRaster para guardar estos datos interpolados, estos datos en ese archivo GeoTIFF. Y con esto terminamos más esta parte de cómo se puede utilizar la correlación espacial usando los paquetes SPDEP y GStat en R.